Hola, mi nombre es Ardelia Maurel y voy a hablar de la importancia de la educación sexual. Estoy segura de que muchos de ustedes ya han escuchado hablar de la Marcha a Favor de la Familia, cuyo fin es básicamente evitar que se le impartan clases de educación sexual a los jóvenes. El problema con los padres que repiten una y otra vez "a mis hijos los educo yo" es que están convencidos de que brindarle información sobre sexualidad a sus hijos va a fomentar que estos quieran tener más relaciones sexuales. Lo que ellos no saben es que con o sin esa información van a seguir teniendo relaciones sexuales. La diferencia es que a las personas a las que sí las educan no van a terminar con un embarazo no deseado a los 15 años teniendo que llamar el resultado una bendición y decir que así lo quiso Dios. Todo lo que están haciendo es negarles el derecho de saber cómo ponerse un condón o que siquiera tienen que ponerse un condón. Toda esta marcha se basa en represión sexual. Estos hijos a los que les meten en la jupa que tener deseos sexuales los hace enfermos son los mismos que terminan teniendo vidas sexuales cero placenteras y llenas de angustia y de culpa. Todo esto se da porque nunca tuvieron el derecho de conocer su propio cuerpo, conocerse a sí mismos y saber qué es lo que les gusta. En un colegio en el que estuve hace un tiempo me tocó recibir clases de ética, que básicamente eran clases de valores y morales religiosas bastante intolerantes. En esta clase el profesor hablaba mal de la masturbación, decía que en los hombres podía provocar eyaculación precoz y que en las mujeres iba a provocar menos satisfacción a la hora de tener relaciones sexuales. O sea, ambos datos claramente falsos. Cuando yo quise reclamarle que me parecía totalmente incorrecto darle información falsa y hablar mal de la masturbación con una clase entera de pubertos llenos de hormonas, su respuesta básicamente fue que todo aquel que estuviese a favor o que apoyara la masturbación levantara la mano. Y claramente me encontré en medio de una clase de personas que habían sido tan reprimidas sexualmente que nadie se atrevió a levantarla. Y obviamente yo estaba ahí y quedé como una completa depravada frente a toda la clase. O sea, y ojo que estamos hablando de masturbación, nada más. O sea, de hecho también me acuerdo de las pocas clases de educación que tuvimos. Todo era como una serie de imágenes en PowerPoint súper gráficas, como de enfermedades sexuales en HD. Nos mostraban estas fotos y nos decían como que aún utilizando un condón podíamos atrapar todas estas enfermedades sexuales y como que realmente la única solución era la abstinencia. O sea, madre, les estoy hablando del 2015. O sea, y obviamente no estoy diciendo que no se tiene que hablar de enfermedades sexuales. Al contrario, lo que me parece horrible es que utilicen estas imágenes así como para aterrorizar a los jóvenes y dejaban de lado toda la parte placentera, gratificante, hermosa, positiva del sexo. Una de las razones más importantes por las cuales se tiene que dar educación sexual es porque los niños tienen que conocer sus derechos. Tienen que saber que si son abusados sexualmente no es su culpa, no tiene por qué ser así y que tienen todo el derecho de defenderse. Tienen que saber que hay una ley que castiga estas cosas. Tienen que saber que si algún familiar los toca, los abusa, etcétera, que eso no es normal. Vaya, esto va para todos los padres. Si sus hijos se acercan a ustedes y les dicen que el abuelito, el hermano, el tío, algún conocido de la familia, etcétera, los tocó o los abusó, créanles, defiéndanlos y no se queden callados nada más como para evitar problemas. Hay que darles herramientas para que se puedan defender, para que puedan denunciar, para que no culpabilicen y a su vez enseñarles que el consentimiento es necesario y que tienen que aplicarlo en futuras relaciones. Que se les diga que cuando violan a una mujer no fue porque ella se lo buscó y que cuando violan a un hombre, el hombre no tiene por qué tener vergüenza. Por culpa del patriarcado, los hombres tienen muchísima más dificultad denunciando las violaciones porque se cree que tienen que ser machos y que tienen que poder defenderse por sí solos. Padres, quiero que si a sus hijas les tocan el trasero los compañeros, ellas sepan que tienen derecho a enojarse y a defenderse y a decir que no. Que sepan que la excusa de solo estamos jugando, solo estamos jodiendo, no es válida. Ahora hablemos de la razón principal de la marcha. Los fundamentalistas no quieren que la comunidad LGBTIQA tenga derechos y no quieren que sus hijos sepan que tienen que ser tolerantes y respetuosos hacia la comunidad. Quieren proteger a sus hijos de esta abominación que supuestamente ataca los valores de la familia cristiana. Pero honestamente yo no creo que esto se trate de la familia. Yo creo que esto simplemente es una excusa para fomentar ese discurso de odio. O sea, me encantaría hablar de los argumentos que tienen estas personas para defender su homofobia. El problema es que no hay. Bueno, excepto, claro, que va en contra de la ley de Dios. Pero ¿qué pasa si yo no voy con esa ley? ¿Qué pasa si para mí la religión no va de la mano con Dios? ¿Qué pasa si mi Dios no es un Dios que
castiga a las personas simplemente por ser humanas? ¿Qué pasa si hay personas religiosas que aún así respetan y defienden los derechos humanos? Tengo que dejar que se me imponga violentamente esa ley, que me prohíban mis derechos. Y no, antes de que se defiendan diciendo que somos nosotros quienes les imponemos la diversidad sexual, o sea, como si fuera algo que se puede imponer, es algo que simplemente existe, es real y punto. Le informo que si usted no está a favor del matrimonio homosexual, nadie lo está forzando a contraer un matrimonio homosexual, pero usted sí nos está imponiendo que no tengamos ese derecho, y he ahí la diferencia. Usted no se da cuenta de que su familia, puede que haya personas sexualmente diversas que están sufriendo un montón por su presencia en esa marcha, o que hasta tuvieron que formar parte de la marcha, intentando convencerse a sí mismos de su heterosexualidad y viviendo en una homosexualidad reprimida que los come por dentro, y todo porque usted les sembró esa culpa dentro, totalmente injustificada, llena de odio. Ustedes piden respeto mientras se dedican a reforzar el patriarcado, a arrancar los derechos y la libertad sexual de las personas. Yo digo sí a la familia, pero a la familia sin prejuicios, a la familia sin abusos y a la familia educada. Yo digo sí a una Costa Rica llena de respeto y de tolerancia. O sea, y no sé si lo notaron, pero su bandera se parece demasiado a la bandera bisexual y a la bandera transexual.